Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Capricornio, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Capricornio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Los Capricornio que sí estáis trabajando, tenéis cierta confusión con algo que tiene que llegar o con algo que se avecina. Los que sí estáis trabajando, os veo, Capricornio, firmando nuevos contratos próximamente, contratos que en un principio para la mayoría de vosotros los veo como que son contratos ya más estables. Y para otros de vosotros son contratos que son estables, pero que a lo mejor es como que esperabais otros cambios dentro de esa estabilidad. Bien, sea como sea, Capricornio, ese contrato que llega estable para ti es. Los Capricornio que no estáis trabajando, lo mismo te digo, mes de mayo o quizás antes, llegan firmas de contratos importantes, trabajo para ti, Capricornio, y un trabajo que te lleva al triunfo. Los Capricornio que antes de esto estéis intentando tomar como que no tenéis muy claro, tomando una decisión respecto a una persona que os ha ofrecido un trabajo, pero es que esto como que nos da muy buena espina, yo os diría que estáis en lo cierto, ¿bien? Aunque he de decir que muchos de vosotros, Capricornio, os veo como que sois muy buscados en el tema del trabajo, pero no veo esa formalidad en un principio. Y como te he dicho, en mayo se avecina un contrato bastante importante para ti. Capricornio que tenéis un negocio. Habéis hecho cambios hace 2 meses en tu negocio que bueno, pues todo cambio que se hace en un negocio es para progresar, para evolucionar, pero aquí, en este cambio, yo veo una persona que a mí personalmente no me gusta. Y no me gusta porque no genera una estabilidad en el negocio. Entonces, esta persona o está muy pendiente de lo que no tiene que estar o algo sucede aquí, ¿bien? Entonces, Capricornio, tomarás una decisión con esta persona, ¿vale? Dice, y será como una liberación para ti y tu negocio, ¿no? Todos los Capricornio que tengáis un negocio y estéis esperando un pago muy fuerte, las cartas dicen no va a ser tan fuerte ese pago, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Capricornio con tu economía. Vamos a ver, mi queridísimo Capricornio, y tu economía. Los caminos los veo abiertos en tu economía, Capricornio, pero el tener los caminos abiertos como que te está generando a ti tener muchas discusiones con alguien, ¿no? Es lo que estoy viendo aquí, como que tú quieres hacer algo con ese dinero respecto a tu economía y una persona que tienes al lado pues intenta frenarte, ¿no? Todos los Capricornio que estéis esperando un dinero que procede de de un hombre, dice, ese dinero comenzará a llegar dentro de unas 2-3 semanas aproximadamente, ¿vale? Capricornio, todos los que estéis esperando un dinero para realizar cambios importantes en tu vida, hay algo que entorpece en esto. Que parte de ese dinero puede llegar, pero yo el cambio realmente no lo veo. Ahí es donde yo veo, digamos, el obstáculo en el cambio, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Capricornio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros.
Capricornio, que estáis solteros. Tenéis la sensación de que hay momentos en los que fluyen mucho las cosas, ¿no? Las emociones, el conocer gente, y hay otros momentos, Capricornio, en los que tú posiblemente te estás sintiendo como muy estancado, como que no existes, como que no son como que estas personas que a ti se te acercan no te prestan la atención que tú necesitas o algo así. Yo lo que sí veo, Capricornio, que todos estos pensamientos que tú tienes a mí me hacen referencia a que tienen que ver con apegos a personas del pasado. Vamos a ver qué más. Capricornio, que estáis solteros. Capricornio, que estáis solteros. Mira, aquí yo veo como una persona de tu pasado, ¿no? Que se ha mostrado muy inestable en tu vida, como que has tenido una historia, unas comunicaciones muy inestables, pero que son unas comunicaciones que te han enganchado en cierto modo, o que te engancharon en su momento, ¿no? Y quizás el apego al pasado está refiriéndose a esta persona en concreto. Bien, Capricornio, mira, aquí lo que dicen las cartas que posiblemente esta persona del pasado, tú pienses que se ha ido, y las cartas dicen que no se ha ido totalmente, que esto es una etapa que se tiene que volver a repetir, entre comillas, esto ya cada uno como lo quiera repetir y vivir, que esa persona va a acercarse otra vez a tu vida, pero que tu vida sentimental, que todo esto cambiará en un desplazamiento que tú vas a hacer, Capricornio. ¿Bien? En ese desplazamiento tú iniciarás una relación oculta. ¿Y por qué oculta? Oculta por tu parte, porque tú en cierto modo, de una forma o de otra, te hablas todavía con esta persona, aunque no tengáis nada formal, pero tú te hablas con esta persona aún. Esta persona tiene mucho poder de manipulación contigo, Capricornio, es lo que yo estoy viendo aquí. La persona nueva que viene a tu vida podría ser una persona un poquito más joven que tú, una persona que tiene cargas familiares. Y puede ser que lo cambie todo y que inicies una nueva vida con esta persona, pero también dicen las cartas que habrá un momento en el que tú no podrás seguir llevando esta historia de manera oculta. O sea que hay un momento en el que tú paralizas esta historia en cierto modo, aunque luego la reanudes, pero hay un momento en el que tú la paralizas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Capricornio, que estáis solteros. Si yo estoy en lo cierto y esta persona de tu pasado está ya en tu vida, o llegaría en cuestión, se acercaría en cuestión un mes y medio, date cuenta que desde esta fecha en la que esta persona se acerca hasta el mes de junio o julio vas a estar viéndote con esta persona e incluso un tanto inestable con esta persona. Incluso un tanto inestable, no un tanto, inestable. Porque esta persona, pues bueno, yo creo que tú sabes muy bien cómo funciona en las relaciones y es una persona que en cierto modo no ofrece nada. Pero en el mes de agosto es cuando tú harías ese desplazamiento, Capricornio, y es cuando toda esta historia daría un giro inesperado. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio, vamos a ver qué pasaría con esa persona nueva que llega a tu vida.
Date cuenta, Capricornio, el poder que tiene esta persona del pasado sobre ti, que tú mismo vas a sabotear esta nueva relación, así lo dicen las cartas. Por todos los medios vas a intentar mirarle el lado negativo a esa nueva historia. Pero fíjate lo que dicen aquí. Tú le puedes dar muchas vueltas a esto. Puedes romper con esta persona porque no lo tienes claro, porque no puedes aguantar en un triángulo amoroso o porque te tira más el pasado, como tú lo quieras llamar. Pero finalmente buscarás a esta persona de nuevo. Pienses lo que pienses, Capricornio, y así lo dicen las cartas. Tú buscarás de nuevo a esta persona, a la persona nueva. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Vamos a ver. A uno de los dos no le gustan los cambios que está viendo en esta historia, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede controlar. Porque no pueden darse las cosas como uno quiere, ¿no? Entonces, claro, aquí hay uno de los dos que está como no muy entregado a la relación, como pasando un poco de la relación, y vamos a decir que soltándose de algo en lo cual pues se sentía atado o atada a esta persona. Bien, vamos a ver qué más. Ya sabéis que estos son tiradas espejo, Capricornio, que igual esto te puede estar pasando a ti o le puede estar pasando a tu pareja. Bien. Capricornio, casados en convivencia y novios. Mira, aquí dicen las cartas que uno de los dos está muy inestable porque quiere hacer cosas en las cuales no cuenta con la pareja. Se avecinan viajes, pero no salen muy claros estos viajes porque son viajes que generan también una inestabilidad. Pues son viajes que quiere hacer uno solo. Entonces, ¿se hará ese viaje? Las cartas lo dudan muchísimo. Lo dudan muchísimo. De hecho, bueno. Yo creo que finalmente se va a hacer, ¿vale? Yo creo, aunque las cartas lo dudan mucho, yo creo que finalmente es algo que se va a hacer, pero se va a hacer como por huevos, ¿vale? Entonces ese desplazamiento se hará y es un desplazamiento en el cual se cree que se ocultan cosas a nivel sentimental, ¿no? Esto es lo que se cree, otra cosa es lo que pase. Yo después de todo esto veo que la marea baja, después de que se haga el desplazamiento. La marea baja aquí, vosotros continuáis. Pero no se puede continuar, y así lo dicen las cartas, de la misma forma que se estaba antes de este viaje. Esto es muy importante. Para muchos de vosotros también se avecinan cambios que tienen que ver con embarazos o algo así, que quizás sean los cambios que os hagan continuar. También lo digo, que esto no va a ser todos, esto va a ser algunos de vosotros. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Capricornio, que también te voy a decir que yo en esta relación veo la típica relación esta que siempre está diciendo, me voy, me separo, no estoy bien, pero nunca hago nada, ¿no? Es lo que yo estoy viendo, así como el perfil de esta relación. Vamos a seguimos, Capricornio. Casados en convivencia y novios.
Mira, Capricornio, casados en convivencia y novio. Yo lo que veo aquí es mucha inmadurez por parte de uno de los dos, ¿no? Entonces, uno de los dos necesita vivir el momentazo pocholo, como yo digo, ¿no? Entonces necesita el momento de libertad. Necesita vivir otras cosas. Pero claro, las cosas no se hacen así. Hay muchas formas de hacer estas cosas. Lo que pasa es que se quieren hacer sin contar en nada con la pareja. Esa es la parte negativa que yo veo y es la parte que va a generar el conflicto entre vosotros, Capricornio. Vamos a ver. Podrían llegar noticias, Capricornio, de terceras personas, pero estas noticias no son que nos digan, no son claras, no son unas noticias que nos digan exactamente estás con otra persona en tal sitio y a tal hora. Son noticias muy confusas, ojo con esto. Porque si esto pasa, es cierto que lo va a cambiar un poco todo, pero yo no veo... Como no veo esa claridad en las noticias, tampoco veo esa claridad en que tú puedas verificar esto, ¿no? Entonces, como no vas a poder verificar esto, aquí se puede liar pardísima, por supuesto que sí, pero también el que se líe parda va a hacer que uno de los dos se calme un poco. O sea, el que está rebelde, el que quiere vivir su historia, en fin, el que tiene sus fantasías de vida, pues digamos que se calmaría. Bien, vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Capricornio y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Tu mensaje especial del amor, Capricornio, te dice, es momento de renacimiento, de hablar, de concretar, de no dejar las cosas en el aire, de no dejar nada en el aire, Capricornio, no dejes nada en el aire, porque cuando dejas las cosas en el aire, estás dejando incertidumbre, dudas. Vamos a seguimos, Capricornio, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Mujeres, Capricornio, cuidaros los ovarios y el útero. Para todos los demás, prestarle atención a todo lo que tenga que ver con los huesos. Vamos a seguimos. Capricornio, con tu mensaje general. Capricornio y tu mensaje general te dice, Capricornio, todo lo que concretes a día de hoy te traerá calma en un futuro, independientemente de lo que se tenga que ir o apartar de tu lado con esta concreción que tú hagas, con estas cosas que tú concretes. Cada uno que lo aplique a su historia. Capricornio, el número 39 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Capricornio, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.